Dios le bendiga en esta tarde, es el deseo de mi corazón. Le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, y dice la palabra: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo le he puesto como tema a este pequeño programa de hoy, 5 minutos con Dios. En el principio era el Verbo. Y le damos comienzo a este programa y veremos qué es lo que nos cuenta la Biblia sobre este pasaje. Juan escribió este evangelio para que sus lectores creyeran que Jesús es el Hijo de Dios, no un solo maestro o un profeta, sino el Hijo unigénito de Dios. Es importante e imprescindible que nosotros creamos, pero que creamos de verdad y con todo nuestro corazón, que Jesús es realmente quien Él dice ser, el Hijo unigénito del Dios viviente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién estaba hablando el apóstol Juan aquí? ¿Quién es el Verbo? Un detalle importante que Juan nos hace notar es que el Verbo era, no que llegó a ser. La expresión era nos da a entender que aun siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de persona que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. Una de las primeras cosas que el apóstol quiso decir en su evangelio es que Jesús es el Verbo, que Jesús, el Verbo, era Dios. Esto era tan importante para Juan que lo quiso mencionar antes que nada, el comienzo mismo de su evangelio. Es decir, que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años, mucho antes que naciéramos, aún antes de la creación del mundo, Jesús ya era nada menos que Dios mismo. Juan 8:58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nunca el Padre estuvo solo. Desde el principio el Hijo estuvo con él. Primero es importante leer bien la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, orando primero para que Dios nos dé la correcta interpretación de lo que estamos leyendo. Porque a veces leemos la Biblia y la interpretamos de una manera diferente, o la interpretamos de la manera que más nos conviene a nosotros, de la manera que más nosotros creemos que eso es lo que quiere decir. Y no. La Biblia tiene una interpretación divina y tenemos que pedirle a Dios en oración para que nos dé de esa interpretación divina, para que podamos interpretar lo que dice correctamente. ¿A quién habla? ¿En qué tiempo? ¿Y a quién le está diciendo las cosas? Porque hay muchas veces que leemos un versículo y lo interpretamos de la manera incorrecta y pensamos que Dios nos está hablando a nosotros o que le habló a alguien. Y a veces no es así. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos que Juan continúa hablando del Verbo, de Jesucristo, y dice que Jesús ya existía desde el principio de la creación del mundo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En los versículos 4 y 5 se le compara a Jesús, el Cristo, con la vida y la luz. Dos importantes ilustraciones gráficas que el autor de esta epístola, San Juan, utiliza para enseñarnos más sobre la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Además,
el autor está hablando de la vida eterna, no la vida terrenal, que solo es una etapa temporal para nosotros. Después de esta vida en la tierra podemos ir solo a dos lugares, al cielo y al infierno. Eso es lo que dice la Biblia y por eso podemos estar seguros que estos lugares existen y que son reales. Aunque muchas personas creen que esto no existe, verdaderamente sí existe. Después de la muerte, después que partimos de este mundo, hay otra vida, hay otro lugar en el cual vamos a pasar el resto de la eternidad, donde nuestras almas van a estar allí. Será en el cielo o en el infierno. Nosotros, tú y yo, decidimos dónde queremos pasar la eternidad. En cuál de estos dos lugares tú decides, en cuál de estos dos lugares tú deseas pasar tu eternidad. Ahora bien, con respecto a la segunda ilustración, ¿por qué creen que el apóstol Juan también compara al Señor Jesús con la luz de los hombres? Si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, es como si fuéramos ciegos, pero con Jesús a nuestro lado podemos ver la luz verdadera que alumbra los caminos oscuros del hombre, caminos entenebrecidos por el pecado. Podemos ver en dónde estamos y podemos también ver hacia dónde vamos cuando andamos caminando agarrado de la mano de nuestro Señor Jesucristo, cuando andamos caminando agarrado del Verbo, cuando andamos caminando agarrado de la mano de Dios. Podemos ver a dónde vamos y dónde estamos, porque Jesús es la luz que nos guía y nos guarda y ilumina nuestro camino. En el comienzo de este evangelio, Juan 1:1, es muy similar al comienzo de la Biblia, cuando allí en el libro de Génesis 1:1, pues ambos comienzan con la misma frase, en el principio. El apóstol Juan estaba tratando de enfatizar una vez más que Jesús estaba allí al comienzo de la creación y que ahora venía a restaurar el orden y venía como luz al mundo, a un mundo desordenado y oscurecido por el pecado. Lo que dice el apóstol acerca de Cristo prueba que Él es Dios, afirma su existencia en el comienzo, su coexistencia con el Padre. El Verbo está con Dios, porque el Verbo era Dios. Aun cuando hayan personas que crean que el Verbo era un Dios más pequeño o un Dios más débil que el Padre. El Verbo no era un Dios, el Verbo era Dios, dice la palabra del Señor, y tiene el mismo poder que tiene el Padre, porque Jesús dijo en una ocasión, si me habéis visto a mí, pues ya viste al Padre, porque el Padre y yo uno somos, dijo el Señor. Quiere decir que el Señor, que Jesús y Dios son la misma persona, aun cuando hayan personas o sectas o religiones que digan que son personas diferentes y que tienen diferentes poderes y que Jesús es un Diosito más pequeño. Jesús es un Dios grande, es un Dios de poder y es un Dios que está sentado a la diestra del Padre. Que tenga una función diferente, sí, está bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Cada uno tiene una función diferente. Cada uno obra de manera diferente. Pero el Padre y el Hijo uno son. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos un día alcanzar la salvación y podamos llegar a obtener la corona de la vida. Porque gracias a Él, gracias al Hijo, tú y yo podemos ser salvos. Gracias a su sangre derramada allí en la cruz que nos limpia de pecado. Su sangre nos limpió de todo pecado. Su sangre nos limpia. Y por su sangre es que tú y yo somos salvos.
por el sacrificio de Él en la cruz, es que tú y yo somos salvos. No te dejes engañar cuando alguien te diga que Jesús no tiene poder o que es un Dios inferior al Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. Lo dice la palabra del Señor, lo dijo Jesús en una ocasión. Y está bien claro en este versículo de Juan 1:1. El Verbo era Dios, dice la palabra. No era un Dios, sino que era Dios. Jesús es nuestra guía, es nuestra luz y es nuestra esperanza. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Y te invito a que si este video te gustó, te suscribas al canal de YouTube Reinier Montano. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios.